Hola nuevamente. En este video vamos a seguir con el estudio del equilibrio de fases condensadas, pero ahora en condiciones tales de temperatura y presión que se permite la aparición de una fase vapor. Entonces, los equilibrios que nosotros vamos a estudiar en este video son los que involucran equilibrio líquido, líquido y vapor, es decir, dos fases líquidas ambas en equilibrio y a su vez en equilibrio con una tercera fase que es vapor. Nos va a interesar comprender el equilibrio entonces líquido-líquido-vapor que se presenta en sistemas con miscibilidad parcial, estudiar los diagramas temperatura versus composición y presión versus composición para estos sistemas y, en un video posterior, comprender el equilibrio líquido-líquido-vapor que se presenta en sistemas con miscibilidad parcial, como dijimos al principio, pero ahora comparados con los sistemas que presentan inmiscibilidad. Pero bueno, arranquemos primero con los primeros dos objetivos, que son el foco de este. Si comenzamos analizando un equilibrio líquido-líquido, como vimos en los videos anteriores, un diagrama característico sería este, donde se representa la temperatura versus la composición a presión constante, y aquí tenemos el diagrama, que en este caso es como una campana, donde tenemos una zona de convivencia bifásica. Recordemos que alfa y beta son soluciones líquidas conjugadas, una más rica en uno de los dos componentes de la mezcla y la otra en el contrario. Y entonces por encima de esta traza que tenemos acá tendríamos toda una zona de líquido. Eso si tuviésemos una presión lo suficientemente alta como para prevenir la formación de vapor en el sistema. Si nosotros tenemos un sistema entonces con miscibilidad parcial, hay una cosa que ya sabemos, que es que el sistema va a presentar desviaciones positivas. Desviaciones, recuerden, cuando hablamos de desviaciones, entonces el coeficiente de actividad gamma, decimos que las desviaciones son positivas respecto de la ley de Raoult. Y además, y esto es una información adicional, puede llegar generalmente a tener el sistema un azeótropo de temperatura de ebullición mínima. Fíjense que coinciden con que la desviación sea positiva, porque si es un azeótropo de temperatura de ebullición mínima, implica que es un azeótropo de presión máxima. Entonces, bajando la presión lo suficiente como para permitir la formación de fase vapor, podríamos tener un diagrama como el siguiente, donde tenemos temperatura versus composición. A temperaturas bajas tendríamos la zona de convivencia líquido-vapor, la zona de convivencia de soluciones líquidas conjugadas, una zona para líquido, y en la zona a una temperatura mayor, a presión constante, tendríamos las zonas típicas de región líquido-vapor para un azeótropo de temperatura de ebullición mínima. Si eso ocurre, entonces si la presión es lo suficientemente baja como para que se forme vapor. Si incluso disminuimos la presión mucho más, todas las temperaturas de ebullición van a disminuir. Y entonces este diagrama que tenemos aquí arriba se va a desplazar hacia abajo, y las curvas de líquido-vapor van a generar una intersección con las curvas de solubilidad líquido-líquido. Pero esto lo vamos a visualizar mejor en la diapositiva siguiente. Fíjense, iniciamos otra vez el diagrama de temperatura versus composición con la condición aquella que nos da solamente zona de convivencia líquido-líquido sin presencia de vapor. Cuando tenemos una presión que permite la formación de vapor, tendremos entonces este azeótropo de temperatura de ebullición mínima. La zona sombreada con celeste está indicando que tenemos una fase vapor, la zona en verde líquido vapor, y si nosotros ahora disminuimos la presión, este azeótropo, este diagrama de líquido vapor del azeótropo, se va a ir acercando porque al bajar la presión, como decíamos antes, las temperaturas de ebullición disminuyen y entonces se va desplazando el diagrama. Se va desplazando por encima de, en realidad en algún punto por encima se va a superponer
al diagrama de líquido-líquido. Si lo hacemos aún más, la bajada de presión, vamos a obtener ese tipo de desplazamiento. Y fíjense que además esto es característico de este tipo de sistemas, al disminuir la presión, la composición del azeótropo va modificándose levemente y a esta línea que nosotros trazaríamos en las composiciones correspondientes al azeótropo a las diferentes presiones, la llamamos línea del azeótropo. Cabe destacar que como los sistemas líquido-líquidos son sistemas que uno puede modelar como fluidos incompresibles, en los rangos de presión y temperatura en que nosotros vamos a trabajar, que no van a ser extremadamente altos, en particular los de presión, nosotros podemos considerar que la curva líquido-líquido no se ve afectada por la disminución de la presión. Bien, entonces decíamos, teníamos este tipo de diagrama, de esta forma, ¿no? Tenemos, volvemos al caso inicial donde teníamos separadas las zonas, y si la presión disminuía, las curvas se desplazaban hacia abajo, como vimos en la diapositiva anterior, y a cierta presión se intersectan con la zona del líquido vapor, con la admisibilidad parcial. Y entonces obtenemos un diagrama de este estilo, que si ustedes vuelven a la diapositiva anterior, sería alguna de las intermedios, a presiones intermedias que habíamos establecido. Vamos a analizar brevemente este sistema. Este sistema en particular, el ejemplo que tomamos, fue el de la mezcla agua-butanol. Entonces, como esta es la composición de butanol, cuando la composición de butanol es 0, nosotros tenemos 100 grados centígrados, que sería la temperatura de ebullición del agua, y 118, cuando el butanol es puro, sería la temperatura de ebullición del butanol. No está establecido, pero este diagrama estaría realizado a una presión de una atmósfera. Fíjense, en esta zona que estoy señalando en este momento, tendríamos la convivencia de estas dos soluciones, que son conjugadas. Esta zona sería de líquido de una sola fase, que sería preponderantemente agua, y beta, en este caso, sería la otra solución con preponderantemente composición de butanol. Por supuesto, este beta y este alfa van cambiando su composición de acuerdo al eje, ¿no? Y beta en este rango también. Y cuando se encuentren sobre estas curvas, serán las condiciones límite de las soluciones conjugadas que estarán combinadas en esta región y que sabemos, y si no vuelvan a los videos anteriores, que nosotros podemos calcular las cantidades relativas de las fases alfa y beta aplicando la regla de la palanca. Vamos a tener ahora también una zona, que será esta, que estoy señalando en la gráfica, donde tendremos una combinación líquido-vapor, pero fíjense, este vapor va a estar combinado con un líquido beta, que es donde la concentración del líquido beta lo vamos a medir, la vamos a poder encontrar o leer de acuerdo a esta curva, y en la otra región vamos a tener vapor en convivencia con un líquido alfa. Es decir, un líquido alfa, la composición la leeremos sobre esta curva y luego en este eje, rico en agua, y beta, en este caso, rico en butanol. Y por encima de estas dos curvas, que marcan este límite de la zona de convivencia líquido-vapor, vamos a tener todo vapor. De todas maneras, la interpretación de este gráfico vale la pena que la elaboremos un poquito más para que sea más comprensible el tipo de transiciones que se pueden obtener en estos gráficos o que se pueden leer de estos diagramas, ¿no? Digamos, las transiciones se van a obtener por cambios de temperatura de acuerdo al sistema del que se trate, y estos diagramas nos van a permitir entender esas transiciones. Bien, tomemos entonces nuevamente el diagrama de la mezcla butanol-agua y analicemos con más detalle algunas transiciones posibles a leer en el diagrama. Si nosotros partimos del punto A, vamos a tener un líquido homogéneo, una solución homogénea de composición X1.
Este X1 en este caso sería el global del sistema, pero también puede ser la composición de fase líquida porque nos encontramos en una región donde hay solamente una fase líquida. Fíjense, ¿qué representa este punto A? Este punto A representa lo siguiente. Si yo tengo una mezcla de composición X1 y a mí me dicen que a la presión del diagrama, por supuesto, porque este diagrama es a presión constante, que la mezcla está a una temperatura 1, yo con esos dos datos ingreso en el diagrama, marco la composición, marco la temperatura y digo, el punto A se encuentra en esta región que es una única fase líquida. Bien, ahora ya habiendo tenido en cuenta la primera condición que tenemos para la mezcla, vamos a proponer una transición y la transición va a ser aumento de temperatura. Aumentamos la temperatura en la transferencia de calor al sistema. ¿Por qué? Porque lo estamos generando. Estamos generando una transferencia de calor adrede para generar un aumento de la temperatura del sistema. Cuando hacemos eso, llegamos aquí, a la temperatura 2. Y en la temperatura 2, cuando tocamos esta curva, vamos a encontrarnos con la primera formación de vapor de composición I sub 1. Ese vapor está caracterizado por el punto B. Ahora lo que vamos a hacer es quedarnos con vapor solamente, independientemente de la cantidad. Nos vamos a quedar con ese vapor y un vapor de esa concentración va a ser también la concentración global del sistema, en este caso, porque separamos lo que sea líquido. Y lo que vamos a hacer ahora es proponer una transición nueva. Entonces vamos a bajar la temperatura de esa mezcla hasta llegar al punto C. Y cuando lleguemos al punto C vamos a tener dos fases líquidas ahora. Porque fíjense que estamos en la región bifásica líquido-líquido. Equilibrio líquido-líquido representa esta región. Y lo que vamos a tener es entonces dos soluciones conjugadas. Una de composición X1 alfa que va a estar caracterizada por este punto D y otra caracterizada por el punto E que va a ser X1 beta. Entonces en ese momento lo que tenemos son dos fases líquidas conjugadas. Bien. Ahora volvamos a tomar una mezcla de esta composición global X1', que es igual a la de I1, porque lo que teníamos era un vapor de la composición y lo condensamos bajando su temperatura. Y al condensarlo por las características de la mezcla butanol-agua, lo que obtuvimos fueron entonces dos líquidos en equilibrio. Y ahora lo que hacemos es aumentar la temperatura. Y lo vamos a aumentar estratégicamente hasta la temperatura T' del diagrama, que son 94 grados centígrados. Y lo que vamos a obtener en ese punto van a ser dos soluciones conjugadas. F, que va a ser X1 alfa, su composición, y G, que su composición será X1 beta. Y fíjense que desde que nosotros estábamos a 71 grados en el punto C. En el punto C, X1 alfa era menor y fue aumentando de acuerdo a esta curva hasta llegar a X1 alfa ahora de característica del punto F. Y X1 beta era mayor y fue reduciéndose hasta este valor nuevo determinado por el punto G'. Perdón, por el punto G. Ahora, además, cuando llegamos a esa temperatura, en la temperatura T' aparece vapor. Eso es lo que nos está diciendo el diagrama, que en este punto H a nosotros nos representa la composición de vapor. Fíjense que eso implica que en esta recta que nosotros tenemos acá, en este segmento, uno de los puntos de este segmento es el punto rojo que marcamos acá. El sistema tiene convivencia de tres fases, fase líquida, líquida y vapor. Y decimos que el sistema es invariable. ¿Por qué el sistema es invariable? Porque mientras nosotros le aportemos energía, como ahora se empezó a vaporizar, mientras nosotros le aportemos energía, la temperatura se va a mantener constante hasta que se llegue al punto en el que se evapore toda la solución alfa. Fíjense que alfa tiene una temperatura de ebullición menor, entonces se va a evaporar preferentemente y
Cuando ocurra eso, cuando ya se evapore principalmente la fase alfa, va a llegar un punto en el cual vamos a tener una convivencia de fase beta con vapor. En este punto, es decir, en cualquiera de estos puntos, la composición de vapor es la que da la composición del punto H. Y cuando tenemos que termina esa transición y ya no tenemos más fase alfa, una vez que desaparece entonces la capa rica en agua, ahí sí la temperatura aumenta y la composición del vapor va a cambiar de acuerdo a esta curva HB. Es decir, hay un punto en el que H va a cambiar, va a empezar a aumentar un poquitito la composición del vapor y va a estar en conjugación solamente con una fase única líquida que será beta de composición de acuerdo a esta curva de acá, que estoy marcando. Se dice que el punto H tiene la propiedad azeotrópica y su composición es I1'. Lo que no podemos hacer en esta región, como decía, como la temperatura es invariable, mientras ocurre esta transición y se elimina una de las fases líquidas, lo que nosotros no podemos hacer en esa región es aplicar la regla de la palanca, porque hay convivencia de tres fases y no tenemos manera de evaluar gráficamente qué proporción hay de cada una. Bien, entonces nosotros hasta ahora vimos las gráficas de estos equilibrios líquido-líquido-vapor de acuerdo a lo que es temperatura versus composición a presión constante. Y acá es un esquema simplificado que no necesariamente va a ser agua-butanol, sino que podría ser otro. Al mismo tiempo, nosotros podríamos graficar los diagramas de presión versus composición y ahora a temperatura constante. En esos diagramas, si graficáramos el correspondiente para esta gráfica de temperatura versus composición para este sistema, tendría una forma como la que se muestra. Fíjense, el diagrama, hablando con mucha simpleza, podríamos decir que está dado vuelta. Sin embargo, tiene además una característica muy importante, que es que las composiciones X1 alfa y X1 beta son constantes. Esto es por lo que mencionábamos al inicio del video, donde habíamos mostrado cómo variaba la posición del azeótropo de líquido en equilibrio líquido-vapor y se iba de a poco acercando a la curva de líquido-líquido antes de intersectarla. Y habíamos mencionado que la curva de líquido-líquido no cambiaba con la presión porque eran líquidos incompresibles. De la misma manera, como este diagrama está hecho a temperatura constante, consideramos lo mismo, que ese equilibrio líquido-líquido no varía con la presión y por lo tanto, independientemente de la presión a la que se encuentre, las composiciones de las fases líquida y vapor, perdón, de las fases alfa y beta van a ser constantes. Fíjese que así como en el extremo tenemos puntos característicos que representan la temperatura de ebullición de los componentes puros para este diagrama, lo mismo ocurre para este diagrama, nada más que se invierten las alturas relativas porque, bueno, cuanto menor sea la temperatura de ebullición, mayor será la presión de vapor de los puros. Bien, por otro lado, vamos a analizar un poco más entonces qué implican las transiciones, qué implican las regiones en este tipo de diagramas. Y vamos a tener entonces, en este diagrama esquemático de equilibrio líquido-líquido-vapor, vamos a analizar la condensación. Entonces, lo que está sombreado en verde implica región de una fase, lo que está sombreado en rosa, región bifásica líquido-vapor, y el violeta indica región bifásica líquido-líquido. Partamos de ese valor, de ese punto en negro que acaba de aparecer. Decíamos que íbamos a analizar la condensación. Cuando estamos ahí, nosotros tenemos un sistema a presión constante, recuerden, porque estos diagramas son a presión constante. Y lo que vamos a hacer para poder generar la condensación es esto que le decíamos, hay un intercambio de calor. En este caso vamos a hacer que el sistema pierda energía, lo vamos a poner en contacto con una fuente más fría y va a haber transferencia de calor desde el sistema a la fuente más fría. Y entonces esto que estamos mostrando acá indica enfriamiento. Entonces vamos a enfriar
Si enfriamos ese vapor que representa ese punto, vamos a llegar a esta zona donde hay una convivencia de fase beta con vapor. Digamos que llegamos a ese punto, que bajamos tanto la temperatura como para encontrarnos en este punto de acá. Entonces, en ese punto lo que ocurre es, tenemos vapor y tenemos fase beta. Y lo vamos a seguir enfriando un poco más. Y entonces si lo enfriamos un poco más, le estamos quitando energía al sistema, vamos a llegar a ese punto que estamos marcando acá, y en ese punto vamos a tener ahora una zona de convivencia alfa y beta, soluciones conjugadas, y para ello, entonces lo que hicimos fue quitar energía del sistema a través de un intercambio de calor, y vamos a decir que en toda esta región nosotros lo que vamos a tener, como habíamos marcado antes, es una convivencia trifásica. Vamos a tener vapor, vamos a tener fase alfa y vamos a tener fase beta. Bien, con esto concluimos este video y en el siguiente vamos a hablar también de sistemas con immiscibilidad.